Nacional, una instancia que desde su misión institucional se ha planteado la promoción de cambios socioculturales que impulsen el alcance de una sociedad más justa, inclusiva y con igualdad de género, se propone en el año 2022 desde su área estratégica Violencia contra poblaciones discriminadas la formulación del proyecto Representaciones Sociales, Migración Nicaragüense, Discurso y Prácticas de Igualdad en Costa Rica, el cual buscó conocer las principales representaciones sociales que tienen mujeres y hombres migrantes nicaragüenses respecto a discursos y prácticas relacionadas con la igualdad en el país, así como las acciones para la inclusión del enfoque de género que han venido incorporando las instituciones que trabajan con esta población. En esta ocasión, el objetivo de este espacio de encuentro es compartir las acciones realizadas y los principales hallazgos obtenidos a lo largo de su desarrollo, en donde muchas de las instancias y las personas presentes han sido parte fundamental de los logros obtenidos. Por la relevancia de los datos que vamos a conocer, se decide hacer esta presentación en una fecha como esta, como una acción de solidaridad hacia todas aquellas personas que por múltiples razones deben dejar su país, pero también para reconocer sus fortalezas y su capacidad de reconstruir muchas veces bajo condiciones adversas la vida y la dignidad humana. Asimismo, enviamos nuestro abrazo solidario y alzamos nuestra voz de indignación hacia lo que hoy sucede en Palestina y dedicamos esta actividad como un recordatorio de que no podemos ser ajenas al dolor y al sufrimiento que vive el país palestino. También dedicamos este acto a nuestras y nuestros hermanos latinoamericanos y a todas aquellas personas que cruzan nuestro país en busca de un futuro más justo y digno de ser vivido. Reconocemos que el migrar es un derecho, pero también lo es el no verse forzado a hacerlo. Y siendo Costa Rica un país de acogida, pero también de paso, requiere de un replanteamiento del abordaje de las migraciones, en donde la perspectiva de género se vuelve una estrategia teórica para comprender las razones por las que se migra, las condiciones en que se desplazan las personas, los retos en la llegada al destino y las posibilidades de retorno. Para profundizar en esta reflexión, reiteramos la bienvenida a todas las personas e instancias que nos acompañan el día de hoy. Comentarles que esta actividad se compone de 3 partes. En la primera, contaremos con la participación de las académicas del Instituto de Estudios de la Mujer, Sileni Mena Gómez y María Amalia Penabat Camacho, investigadoras del proyecto Representaciones Sociales, Migración Nicaragüense, Discursos y Prácticas de Igualdad en Costa Rica, quienes expondrán las acciones desarrolladas y los hallazgos obtenidos en el desarrollo de este proyecto. Posteriormente contaremos con la intervención de Angie Solórzano Fernández de la organización IAS Costa Rica, quien comentará desde su experiencia en el acompañamiento a población migrante y refugiada sus principales conclusiones a partir de lo discutido por las investigadoras. Al finalizar, se abrirá un espacio de preguntas y comentarios con las expositoras presentes. Agradecemos que las preguntas sean enviadas por medio del chat de la plataforma y las compañeras irán recolectando sus inquietudes para hacerlas llegar a las personas que vayan dirigidas. Por una cuestión de orden y de manejo del tiempo, se mantendrán los micrófonos y cámaras cerradas a excepción de las expositoras. Además, se estará compartiendo un enlace para registrar la asistencia. Sin más, vamos a dar inicio con la participación de la académica Sileni Mena Gómez. Ella es magíster en violencia intrafamiliar y de género por la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica y licenciada en psicología por la UCR. Desde el 2013 es docente e investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA en temas sobre discriminación social, violencias de género, migración, identidades, metodologías participativas y otras. Anteriormente ha trabajado como docente de la Escuela de Psicología de la UCR, fiscal adjunta de la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual de la UNA
en oficinas de la mujer en distintas municipalidades, en el Instituto Nacional de las Mujeres y para ONGs, abordando temáticas como derechos de las mujeres, violencias contra las mujeres, migración, discriminación social, hostigamiento sexual, prevención del embarazo adolescente, entre otros. También contaremos con la intervención de la académica María Amalia Penabat Camacho, quien es investigadora en estudios de género, graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica, con la especialidad de gestión del desarrollo sostenible con equidad de género. Ella es máster en perspectiva de género en los derechos humanos de la Universidad Nacional, licenciada en docencia de la Universidad San Marcos de la Cruz de Costa Rica, especialista, graduada en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como consultora para proyectos referidos a la sensibilización sobre la inclusión social, el hostigamiento sexual y la transversalización del género en la educación formal básica pública, diseñadora, diagramadora y asesora para revistas de investigación de universidades estatales. Trabajó anteriormente como directora ejecutiva de la Asociación para el Liderazgo y Ascenso Social, consultora del proyecto Medidas para la Inclusión Social y la Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina y fungió como editora de la revista Educación de la Universidad de Costa Rica, editora gráfica de la revista Gestión de la Educación de la UCR y académica del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO. Fue editora de la revista MH Salud de El Ciencavi durante los últimos 5 años y actualmente labora como docente del Instituto de Estudios de la Mujer. Es gestora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional, editora en jefe de la nueva revista Géneros, Feminismos y Diversidades y editora técnica de la revista Acta Médica Costarricense. Ambas expondrán los principales resultados del proyecto Representaciones Sociales, Migración Nicaragüense, Discursos y Práctica de Igualdad en Costa Rica. Ahora les paso la palabra. Adelante, compañeras. Vamos a ver, ahí me confirman si están viendo la pantalla. Sí, Sí, sí se ya se ve. ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar yo. Vamos a hacer una presentación intercalada entre mi compañera Selene y yo para mostrarles los resultados de este último proceso del proyecto que hemos impulsado, que como lo indicó Fanela en su presentación, se llama Representaciones Sociales, Migración Nicaragüense, Discursos y Prácticas de Igualdad en Costa Rica. Entonces, para comenzar, eh, me gustaría comentarles sobre los alcances que tuvo esta investigación desde el comienzo. Vamos a hacer un recorrido relativamente breve por los diferentes procesos que se llevaron a cabo para justamente concluir y detallar el proceso como tal de la fase final, que es la que nos concluimos, ¿verdad? En esta última fase, en esta última etapa del proyecto. Bueno, entonces, como les comentaba, este proyecto apuntó o aspiró a tres aspectos que ustedes pueden ver ahí en pantalla, que tiene que ver con conocer las representaciones sociales que tienen mujeres y hombres que son migrantes nicaragüenses respecto a discursos y prácticas relacionadas con la igualdad en Costa Rica. Para eso también indagamos las acciones que se han trabajado para la inclusión del enfoque de género que se llevan a cabo por parte de las instituciones que trabajan con población migrante en este momento. Y a partir de esos insumos, construimos una estrategia formativa que tuviera como ejes de trabajo los derechos humanos, el género y la migración. Acá les presento los elementos conceptuales desde los cuales nos posicionamos para hacer este proceso, que tiene que ver con el estudio, o esto fue algo que nos interesó particularmente, el estudio de la feminización de la migración. Cómo eso cambia las condiciones en que se da la migración, se reconfiguran las relaciones de género,
inclusive en temas generacionales, y también cómo cambian las realidades de las mujeres entre el trayecto y el destino. Después, otro elemento transversal desde el cual nos posicionamos para hacer esta investigación es el enfoque de género, la perspectiva interseccional y los derechos humanos. Tiene que ver sobre todo con esa influencia de las relaciones de género en las motivaciones, la vivencia del proceso migratorio, pero también reconociendo las desigualdades asociadas a la construcción de género interseccional y cómo afecta el ejercicio de los derechos de personas migrantes. Cuando hablamos de representaciones sociales, ubicamos conceptualmente todas aquellas percepciones, interpretaciones de opiniones, creencias, valores, normas orientadoras de prácticas cotidianas. Y sobre eso, pues, exploramos mediante diferentes técnicas acerca de esas representaciones en la población migrante. Silene, ¿estás Eh, por ahí? Sí, sí, sí. sí. Bueno, un poco para contarles, como mencionaba María Mali, bueno, primero que nada darles el saludo de buenos días y agradecerles a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este proyecto contó con 4 fases. La primera, que fue la consolidación, perdón, con las instituciones aliadas para presentarles el proyecto, que vamos a andar un poquito en esto en los próximos minutos, y también sobre la percepción de la población migrante acerca de los aspectos de igualdad que hay en el país. En la segunda fase también trabajamos en forma directa con las instituciones para ver qué acciones estaban realizando en el tema de la incorporación de la perspectiva de género, pero también las necesidades que podrían tener para incorporarlo en caso de que no lo estuvieran haciendo y hubiese ese interés. La tercera fase, lo que buscamos fue más bien definir propuestas y retos para el abordaje de la perspectiva de género. Y en la cuarta ya fue el diseño y la aplicación de una validación formativa, perdón, una propuesta formativa, que es la que estaremos presentando y comentándoles un poco los resultados el día de hoy. Contarles un poco cómo fue la población central del proyecto. Inicialmente trabajamos con población migrante, tanto hombres o mujeres, todos fueron de origen nicaragüense, en total fueron 13 personas. En este caso nos concentramos en personas de zona urbana y que tuvieran al menos 5 años de vivir en Costa Rica. Y todas estas personas tenían algún tipo de vínculo con alguna de las organizaciones que trabajan con esta población, quienes fueron quienes nos refirieron a la población participante. Ok, con respecto también a otros informantes, contamos con la participación, como se los comentaba al inicio, de instituciones que actualmente atienden población migrante. Y acá, pues, dentro de nuestras personas o instituciones representadas, tenemos ONGs, fundaciones, organismos internacionales, instituciones estatales, hasta concretar un total de 10 instituciones consultadas. Estas instituciones tienen financiamiento de distinto tipo, por ejemplo, donaciones, cooperación o provienen del sector público y su financiamiento es público. La mayoría adopta o la totalidad afirma adoptar en su filosofía el enfoque de derechos humanos, lo cual es interesante para los efectos de la investigación que estábamos proponiendo. Estas instituciones atienden ya sea en la GAM o en zonas donde hay afluencia de población migrante nicaragüense en el territorio costarricense. Aquí podemos ver los puntos amarillos en la distribución a nivel país de estas instituciones. Ahora, con respecto a la metodología, la fase 1 tuvo una duración de enero a diciembre del 2022. Contarles que este proyecto inicia en enero del 2022 y se extiende hasta junio del 2024. Eso quiere decir que estamos ya en la parte final de este proyecto. La fase inicial tuvo 3 actividades. Bueno, podríamos decir que una cuarta actividad, que es presentar todo lo que es los protocolos que exige la Universidad Nacional en el tema ético, ¿verdad? Entonces, primero pasamos por todos los trámites que establece el SECUNA de la Universidad Nacional, y una vez aprobados los aspectos de ética que tienen que ver con el tema de validación, de confidencialidad, etcétera, pasamos a lo que fue una invitación abierta a diferentes instituciones que trabajan con población migrante para presentarles el proyecto. De ahí, las personas y las instituciones que estuvieron de acuerdo en acompañarnos en esta experiencia nos hicieron la referencia a diferentes personas que tuvieran la posibilidad de participar
en el grupo focal y como les decía, que fueran nicaragüenses, que tuvieran 5 años de vivir acá en Costa Rica y con esto establecimos dos grupos focales. Uno específicamente con mujeres y otro con hombres para ver un poco cuál era esa diferencia en el tema de género que podían ofrecernos estas personas. Antes de hacer estos grupos focales, se trabajó con el consentimiento informado, donde todas las personas dieron su autorización para que la información fuera grabada, pero también que fuera anonimizada, es decir, que no se pudieran de alguna forma asociar nombres con la información que vamos a presentar y además de que tuvieran otros criterios como la validez, la confidencialidad, entre otros aspectos. Toda esta información fue categorizada, fue analizada y en el mes de noviembre del 2022 se realizó la primera actividad de devolución de resultados, que fue específicamente con población migrante, con estas 13 personas que estuvieron en esa fase. Y esta actividad pues fue más allá de una evaluación de resultados, sino también de ofrecer un espacio de acceso a derechos de consultas generales que salieron del grupo focal. En esta actividad nos acompañó en esta parte más de asesoría la organización Servicio Jesuita para Migrantes, que también pues, nos acompañó en otros espacios. Con respecto a la metodología de la fase 2, esta se realizó en el periodo comprendido entre enero y junio de 2023 y consideró también tres actividades que tiene que ver con el mapeo de instancias clave, esa búsqueda de posibles instituciones que nos pudieran colaborar en la investigación. A partir de eso se identificaron posibles instituciones, se contactaron y de estas se logra concretar entrevistas semiestructuradas con 10 instituciones, entre esas ONG, organizaciones internacionales, instituciones del Estado, fundaciones, entre otros. Y a partir de eso, pues, una vez que hicimos las entrevistas, como comentó Sileni, con todos los aspectos éticos que se consideraron, entre esos el uso del consentimiento, se grabaron y se transcribieron para poder sistematizar y analizar la información. Esto con apoyo de estudiantes asistentes que también analizaron los insumos recibidos. Sistematizamos en matrices, en bases de datos que ya habíamos diseñado para esto y a partir de esto identificamos los principales hallazgos. Ahora, con respecto a los resultados, en el caso de la fase 1, lo que se buscó fue ver qué pensaban, representaciones tenía la población migrante específicamente sobre las acciones y el discurso que se tiene en Costa Rica acerca de la igualdad de género. Y en la segunda fase quisimos hablar con las instituciones para también conocer cuáles eran sus representaciones sociales sobre específicamente la población nicaragüense y conocer qué acciones venían desarrollando para incluir la perspectiva de género en su trabajo y, como les decía, si no lo estaban haciendo, si había interés en poder hacerlo o en su caso también fortalecer esas acciones para la incorporación de la perspectiva de género. Ahora, aquí vamos a mencionar muy rápidamente algunos de los aspectos principales encontrados en la fase 1 y fase 2, porque esta información se presentó en detalle en el mes de octubre pasado y pues muchas de las personas que hoy están acá estuvieron también en esta ocasión. Entonces vamos a hacer un punteo porque realmente tanto la fase 1 como la fase 2 tuvo muchísimos resultados y muy ricos también. Contarles que si alguna persona pues estaría interesada en reforzar o en ahondar en estos resultados, en el caso específico de la fase 1, bueno, ambas fases se quedaron grabadas, el conversatorio que se realizó en octubre, pero de la fase 1 en particular se desarrolló un capítulo de un libro que está próximo a salir. Esto posiblemente salga en el transcurso del siguiente mes y quienes estén interesados en conocerlo, ahorita en unos minutos les vamos a pasar el enlace de asistencia y podrían indicar acá que hay interés en conocer este capítulo y cuando esté listo nosotros se lo estaríamos enviando. Este capítulo forma parte de un libro que se está desarrollando con el IDESPO que se llama Violencias de Género, primera escuela de todas las formas de violencia en Centroamérica. Y como les menciono, es uno de los capítulos de este material que si quisieran conocer, pues con mucho gusto cuando ya esté publicado se los podríamos hacer llegar. Pero bueno, a nivel general de esta primera fase, lo que encontramos es que efectivamente la condición de género marca toda la experiencia migratoria.
desde que se migra o desde las razones incluso que se gesta esta idea de migrar hasta la experiencia del traslado, ya cuando logran establecerse en el país de origen, en este caso Costa Rica, e incluso en cuestionar si hay una posibilidad de volver o no. En el caso de las razones para migrar, lo que encontramos es que las razones están pensadas en el caso de las mujeres que participaron de los grupos focales por el tema de la violencia de género, ya fuera violencia directa que recibían estas mujeres o hacia personas cercanas, que podía ser violencia sexual hacia sus hijos o hijas o violencia intrafamiliar hacia su madre y otras formas de violencia que les obligaba a salir de su país. Y aquí vamos a ir colocando algunas de las ideas que nos mencionaban estas personas que no vamos a ahondar por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden ahí ir leyendo cuando los vayamos presentando. Y una de las cosas que encontramos es que en el caso de las mujeres se establece un continuum de violencia. ¿A qué nos referimos con esto? A que en lo largo de las diferentes fases de la vida de las mujeres, ya de por sí, se ha reconocido que están expuestas a diferentes formas de violencia. En el caso de las mujeres migrantes, no solo era en diferentes momentos, sino que en un mismo momento podía interrelacionar o aparecer dos formas de violencia distintas, que podía ser que esta mujer estuviera sufriendo violencia intrafamiliar en la pareja, con la pareja y al mismo tiempo violencia sexual a nivel laboral, ¿verdad? Entonces, como esas formas de violencia también confluían en un mismo espacio. En el caso de los hombres, ellos mencionaban las razones principales para venir como un tema más de carácter económico, para buscar una mejor calidad de vida, conseguir otras oportunidades laborales, pero no se mencionó esta cuestión de la violencia por tema de género. Ya en el caso también de venirse para Costa Rica, el tema de la maternidad estuvo presente realmente pues en todas las fases, ¿verdad? Pero ellas mencionaban en este caso ese temor porque muchas de estas mujeres vienen acompañadas, ¿verdad? Entonces, ese temor de lo que le pueda pasar a sus hijos o a sus hijas en el traslado. También ese temor por los hijos que se quedan en su país de origen, en este caso Nicaragua, ¿verdad? O por la familia que se va estableciendo acá, ¿verdad? Que es un factor sumamente importante. Hay también un tema de cuidado de las personas que se quedan allá, muchas de estas adultas mayores o personas con discapacidad o enfermas que no pueden estar ahí. Esto en el caso de los hombres no se da esta preocupación, sino más bien pues un temor de ser atrapados y que sean de alguna forma regresados a su país. En el caso de tanto hombres como mujeres, su llegada está marcada por la discriminación, la explotación y el temor. En el caso de ya las personas que se van estableciendo en Costa Rica, recordemos que estas personas ya tenían 5 años de vivir acá, encontramos que tanto hombres como mujeres estaban expuestos a trabajos muy mal pagados, con horarios excesivos, con condiciones sumamente inseguras, ¿verdad? Condiciones sumamente caras. Pero en el caso de las mujeres, a todas estas mismas condiciones que establecían sus compañeros varones, mencionaban que se agregaba la violencia sexual, la violencia en la salud sexual y reproductiva. Entonces, por ejemplo, una de estas mujeres nos mencionaba que ella tuvo incluso una pérdida dentro de su lugar de trabajo y la persona que la contrata no le da el permiso de atenderse. Entonces, esto, por supuesto, es una situación que causa muchísimo dolor, pero esta mujer resiste a esa situación con tal de no afectar a sus otras hijas, ¿verdad? Entonces, vemos como el tema de la violencia sexual en el caso de las mujeres, pues también eh, profundiza las situaciones de vulnerabilidad que tienen en el país. Mencionaban también que lograban identificar brechas de género en lo laboral. Si bien pues tanto hombres y mujeres se exponen a situaciones de mucha precariedad a nivel laboral, ellos mencionaban que sus compañeros tenían más opciones o más diversidad de opciones de trabajo, siempre precarias, pero que podían estar en la parte de transporte, en la parte de construcción, en agricultura, en seguridad, pero ellas principalmente se podían insertar solo en el empleo doméstico, que a su vez es un espacio privado donde las posibilidades de lograr acceder a sus derechos pues es todavía más limitado. Finalmente también les preguntamos si querían volver a su país. A nivel general la mayoría mencionó que no, ¿verdad? Que ya tenían pues un espacio de vida acá en Costa Rica, pero quienes se los cuestionaban, de nuevo, en el caso de las mujeres, era el tema afectivo y el tema de los cuidados. Esas mujeres que decían, bueno, de repente en Nicaragua está mi mamá, está mi papá,
tengo a alguien que está enfermo, pero no me puedo ir porque aquí tengo hijos menores de edad y quién los va a cuidar, ¿verdad? También mencionaban que si de repente se iban a reproducir la misma experiencia que tuvieron cuando vinieron al país y que no querían exponer a sus hijas y hijos a esa, digamos, ese abandono de su identidad, de sus vínculos, etcétera, que ya tenían en el país. Que contaban que era una experiencia pues muy dura y que no querían que sus hijos e hijas repitieran esto. En el caso de los hombres, esta parte afectiva no se ve, ¿verdad? Aquí usamos exactamente la misma metodología para ambos grupos focales y ellos mencionan que no volverían a Nicaragua porque realmente ya no tienen un vínculo con el país o si volvieran, pues ya tienen un, digamos, un factor económico que les respalda y que consideran que la experiencia sería positiva. Pero el tema de los afectos no estuvo presente, al menos en esta fase. También se les preguntó sobre cómo consideraban que se les veía en el país. Ellas y ellos mencionaban, y aquí coinciden, en que se les ve como personas invasoras, de que se considera que tienen más privilegios que los costarricenses y las costarricenses, y que esto está asociado mucho con la influencia de los medios de comunicación, ¿verdad? Que también pues tergiversan mucho de las realidades que tienen las personas migrantes. Se asume que pueden realizar prácticamente cualquier trabajo con las horas, sin horas de descanso y que no se pueden enfermar. También se habla de el tema de la maternidad, del cuidado. Ellas mencionaban, por ejemplo, con el tema de la maternidad, que se les exige que ojalá no tengan hijos, o que si tienen que sean muy pocos, ¿verdad? Que incluso esta parte de la maternidad se ve ahí también limitada. Se les preguntó un poco cómo percibían ellos y ellas sus aportes al país, en este caso que les recibe, que es Costa Rica, y tienen mucha claridad en esto. Ellos dicen que aportan el deporte, a la cultura, a la economía, a la cadena de los cuidados, que es un factor sumamente importante en Costa Rica, a la mano de obra, tradiciones, cuidado, entre otros, ¿verdad? Ellos sí tienen y ellas pues mucha facilidad de poder identificar estos aspectos. Y eso nos parece sumamente valioso. Hay total claridad de que son personas sujetas de derecho, ¿verdad? Y eso lo tiene muy claro. Pero sí logran identificar que el acceso a la información es fundamental en el acceso a los derechos humanos. Y logran valorar también un impacto muy positivo a través del acceso que han tenido a la información y el apoyo que han tenido de las ONGs. Ellos mencionan que al ser las ONGs pues mucho más pequeñas y mucho más focalizadas en el tema migratorio, pues tienen una atención mucho más empática y cercana, digamos, al contexto que ellas y ellos viven. Por otra parte, por el Estado sí mencionan que esa atención no ha sido de repente tan cercana como sí lo han encontrado en las ONGs, pero esto se debe principalmente a trámites muy burocráticos y a información muy contradictoria. Entonces mencionaban que les enviaban de un lado a otro y que conseguir la información clara era muy difícil. Y también identificaban que las organizaciones del Estado pues son sumamente grandes, ¿verdad? Entonces trabajan con la diversidad de la población y que entonces se pierde, digamos, esa especificidad en el tema migratorio, que era su necesidad, ¿verdad? Entonces que no sentían pues una atención tan directa o tan cercana como si la tenían con las ONGs. Tienen claro que la posibilidad de acceder a los derechos es a través del proceso de regularización, pero que ese trámite es muy costoso. Y aquí, de nuevo, el tema de género es un factor importante. Ellas mencionaban que ellas daban prioridad a que se regularizaran sus parejas, sus compañeros varones, porque son quienes salen a trabajar, ¿verdad? Un poco con el rol del hombre proveedor y que esto les daba la oportunidad de conseguir un mejor trabajo. En segundo lugar, que se regularizaran sus hijos y sus hijas para que tuvieran acceso a mejores condiciones de educación, de salud, etcétera. Y ellas en último lugar. Lo que pasa es que al ser un proceso tan costoso, esto muchas veces no sucede, ¿verdad? Entonces son mujeres que no se regularizan y que, pues por supuesto, están expuestas a situaciones de mayor riesgo, a un aumento de pobreza y pues, expuestas también a muchas situaciones de violencia. Para cerrar esta primera parte, una de las reflexiones que queremos rescatar
es que definitivamente la migración está marcada por el tema de género, pero también el género viene a mediar en esta experiencia migratoria. Y la migración cuestiona de alguna forma esos roles de género que ya se tenían en su país de origen, ya sea debilitándolos, porque se conocen otros roles de género que de repente se pueden ir introduciendo, o por el contrario, se pueden más bien fortalecer, ¿verdad? En el país donde se van introduciendo, ¿verdad? Entonces, el tema migratorio es un tema que definitivamente requiere de una mirada de género para poder avanzar. Continuando con las representaciones sociales desde la perspectiva de las instituciones que atienden personas migrantes, pues prevalece o se identifica que se evidencian los mandatos de género en la interacción cotidiana con población migrante. Por ejemplo, el asociar labores reproductivas con el cuidado, la percepción de los cuerpos de las mujeres como objeto de abuso y se limita su autonomía. También asociar el tema productivo y el económico con ser hombre, con el ejercicio de ser hombre. Y ahí tenemos algunos elementos que podemos ver alrededor del círculo. Por ejemplo, cómo se le considera, cómo se interpreta las mujeres nicaragüenses, bueno, como sujetas activas de la migración. Son quienes acompañan, quienes unifican a la familia, quienes protegen la experiencia migratoria. Son lideresas, madres, cuidadoras. Pero también hay una percepción relacionada con la victimización, en la precariedad, en los contextos de violencia y en un sistema patriarcal que las minimiza. Mientras que cuando hablamos de hombre migrante nicaragüense, se les reconoce como personas con claros objetivos. Y esto de alguna manera les permite mejorar sus condiciones de vida. Son personas trabajadoras con sueños. Pero también se percibe que en la interacción con las instituciones hay poca participación de los hombres en procesos de carácter informativo o educativo. Eso cambia un poco la dinámica de cómo se percibe a cada sexo de la población. Y acá estamos mostrando pues otras percepciones que se dan y que generan como alguna especie de contraposición. Por un lado, prevalecen en la percepción que tienen las instituciones sobre las personas migrantes, prevalecen esas manifestaciones de discriminación que refieren a la xenofobia, a los prejuicios, a los estereotipos. Pero además esa discriminación tiene un comportamiento interseccional, que es esa discriminación por ser migrantes y por la pobreza que experimentan. Por otro lado, también en esa contraposición se les percibe como gente trabajadora, personas honestas, que generan aportes al país. Y en ese sentido prevalece mucho esa solidaridad que se da en las ONGs, donde es la misma población migrante quien atiende a otra población migrante. Entonces tienen una mayor empatía a las situaciones. Acá hay una cita de un ejemplo de esto mismo que estamos mencionando. Se le concibe como una persona trabajadora. Desafortunadamente, se concibe que dándoles poco tienen mucho. Eso resume un poco esa contraposición entre la vivencia de la discriminación y también ese aporte que generan las personas migrantes nicaragüenses al país. Acá, enfocándonos más en el quehacer de las instituciones, vamos a identificar en el proceso de investigación aquellas motivaciones institucionales sobre el servicio que brindan y la principal motivación hacia la cual apuntan para realizar su atención, sus servicios de apoyo, tiene que ver con que la migración es un derecho. Y la decisión de migrar, además, suele ser una decisión de supervivencia. Entonces, desde ese lugar y desde esa empatía, se trabaja desde las instituciones. Se reconoce la humanidad de quien vive la migración. También hay un interés por asegurar esa integridad y dignidad humana, que tiene que ver con ese reconocimiento de personas sujetas de derechos, así como la necesidad de incorporarse adecuadamente en el país, reconocer las necesidades y demandas de esta población que son particulares, que son diferentes, y esto para promover sus derechos humanos. Por un lado, lo que les comentaba, la posibilidad de que personas migrantes brinden atención en ONGs ha resultado positivo, ya que esto genera empatía desde las diversas experiencias que se experimentan. También, por otro lado, desde las instituciones estatales se declara o se expresa un interés para empoderar y dar bienestar y mejora las condiciones de vida de estas poblaciones, lo que tiene que ver con un compromiso de quienes trabajan en estas instancias para mejorar la calidad de vida de las personas migrantes.
También quisimos indagar sobre el acercamiento al enfoque de género para el trabajo con población migrante, también desde la perspectiva de las instituciones. Y entonces hicimos algunas consultas al respecto. Lo primero que identificamos es que todas las instituciones expresan, o algunas, perdón, expresan que sí se incorpora la perspectiva de género de forma transversal en diferentes actividades y mecanismos que forman parte de su estructura. En otros casos también declaran que este proceso de incorporación del enfoque de género lo trabajan en el proceso de atención exclusivo a mujeres. Y eso pues, es interesante desde dónde se interpreta el enfoque de género, visto como la atención directa a mujeres. Cuando les preguntamos que nos dieran algún insumo para comprender cómo se entendía el enfoque de género en la atención que brindan, hacen referencia a elementos clave, por ejemplo, la desigualdad social como un condicionante, el impacto de los procesos de socialización en la vivencia de las personas migrantes, el abordaje de elementos como la identidad sexual y la orientación del deseo sexual, lo que nos permite identificar que se amplía un poquito el espectro conceptual de lo que entendemos por enfoque de género, la incorporación del enfoque interseccional, donde estamos viendo la unión del condicionante o las experiencias de género con otros marcadores de diferencia y también la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de enfoque de género, vemos todos estos elementos. Pero también les preguntamos cuáles son sus motivaciones para incorporar la perspectiva de género en este caso, en sus servicios. Y esta motivación se presenta en la posibilidad de establecer un acercamiento que es necesario y que nos permite reconocer temas más profundos como la violencia, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de esas personas, en la mejora de la calidad de los servicios que brindan, la posibilidad de refrescarse permanentemente, es decir, el tema de género aporta una reflexión permanente en el proceso de trabajo que realizan y también atender las necesidades de las personas y mejorar la articulación entre instancias. Esto también es importante rescatarlo porque se reconoce como la articulación entre instancias de diferente tipo, llámese ONGs, organismos internacionales e instituciones del Estado, permiten que se mejore la condición de trabajo y la calidad del servicio que se brinda a personas migrantes. Acá presentamos esta gráfica en lila que muestra un poquito ese proceso, ¿verdad?, de integración del enfoque de género, que es yo a través de la capacitación, el trabajo con mujeres, los procesos de inducción, los procesos de atención, las directrices que se brinden desde la organización, una planificación anual, la transferencia de saberes, de nuevo, el tema de la formación está presente, actividades cotidianas y también mediante comisiones. Y otros mecanismos para formalizar la incorporación del enfoque de género se relacionan con el diseño de políticas, el diseño de indicadores, la planificación, la articulación de nuevo, la capacitación, la investigación, donde necesitamos generar datos nuevos para poder analizar y profundizar temáticas que se van cambiando en el tiempo. Em, la posibilidad de generar agendas especializadas, inclusive enriquecer el trabajo orientándolo hacia otras poblaciones que tradicionalmente no son las más frecuentes, en este caso población joven. Acá, después de esta síntesis de las fases 1 y 2, pasaríamos a explicarles lo que nos llama hoy y que nos motiva mucho el resultado obtenido, que son las fases 3 y 4, donde identificamos a partir de las necesidades institucionales la posibilidad o la viabilidad de diseñar un proceso formativo para apoyar en esa mejora continua que apuntan las instituciones para atender personas migrantes. En ese sentido, pues localicemos o establecimos dos objetivos. Uno tiene que ver con la definición de propuestas y retos para el abordaje de la igualdad de género en población migrante y el segundo tiene que ver con diseñar una estrategia formativa en derechos humanos, género y migración dirigida a instituciones que trabajan con población migrante en Costa Rica. En estos dos objetivos, parte de los materiales y los insumos que nos permitieron implementarlos tienen que ver con el conversatorio que se brindó el año pasado, en octubre del 2023, donde realizamos un proceso de taller, un proceso de construcción colectiva para identificar necesidades en términos de las limitaciones, los retos y las fortalezas de incorporar el enfoque de género en el trabajo con población migrante. Durante los procesos de entrevista a las instituciones, se
se les preguntó acerca de las necesidades concretas que tenían sobre la actualización o la mejora de sus servicios con respecto a la atención que brindan. Y vamos a ver, al respecto de la capacitación, identificaron que se necesitaban formaciones llanas, accesibles, que sean planificadas con antelación, que sean de corta duración, que permitan reforzar desde los contextos de experiencias migrantes y que sea facilitado por personas género sensibles, pensado en diversas modalidades. Y acá hago referencia a diversas modalidades porque no había un consenso sobre si la virtualidad, si la presencialidad, si la bimodalidad era lo más apropiado. Existían diferentes perspectivas. Es decir, que en este conjunto de características de lo que se aspira un proceso de formación continua, hay necesidades muy particulares que tienen que ver con esa necesidad de interactuar. Y eso lo vamos a notar más adelante en los alcances de la implementación del curso que se dice. También otras necesidades que plantearon las personas que atienden, personas migrantes, tiene que ver con tener datos estadísticos, indicadores de género con mayor claridad y mayor frecuencia para poder tener una panorámica clara, la formación, la sensibilización y la capacitación, que fue lo que apuntó este proceso, y el acompañamiento. Y en términos del acompañamiento es el reconocer que la transversalidad de género requiere un proceso específico, no es tan sencillo de transversalizar, sino que requiere de ciertos conocimientos. Entonces, por lo tanto, uno de nuestros intereses será apuntar a la formación y sensibilización para fortalecer las capacidades que tenía cada institución de poder incorporar. Con respecto a las mesas de trabajo que se diseñaron e implementaron justamente en ese conversatorio de 2023, se buscó o se aspiró a tener un espacio de diálogo con personas invitadas de diferentes sectores. En esto, como les comentaba, teníamos tres aspiraciones: explorar los retos, las fortalezas y las limitaciones de incorporar la perspectiva de género en una atención o el trabajo con personas migrantes. Con respecto a los retos, vamos a identificar este, una falta de sensibilización, capacitación y concientización. Lo que hicimos acá fue, mediante mesas de trabajo, pedirles a las personas que fueran respondiendo acerca de esos tres elementos. Y sintetizamos acá esos elementos que coinciden entre la mayoría de los grupos, donde destacó que la capacitación y la sensibilización es un eje central para movilizar cambios. Luego, en tema de problemas normativos, de políticas o programas que garanticen los derechos de la población migrante, es decir, la normativa actual, así como acciones concretas de orden normativo, limitan el acceso a los derechos de la población migrante, no están siendo totalmente efectivos. Hay una discriminación cultural, esto es otro reto que enfrentamos, donde se involucra el machismo, la xenofobia y la porofobia. Otro relacionado con el ejercicio laboral, esto tiene que ver con las personas que traen sus títulos para homologar en Costa Rica y están presentando limitaciones al momento de ingresar al país para que se les reconozca y puedan ejercer desde sus profesiones y calidades académicas. También hay servicios que en este momento manifiestan que son discriminatorios o no logran atender de igual forma a todas las personas. Hay una falta de información especializada. Aquí volvemos de nuevo al tema de los datos, la necesidad de tener datos con frecuencia a través de la investigación que se genere. Una verdadera implementación de la perspectiva de género, y aquí hacen referencia a intentos forzados o mal logrados. Es decir, que cuando se hace como una imposición, si no se reconoce su importancia, si se hace de maneras incompletas o no transversales, se genera un mal uso del enfoque de género en el trabajo con migrantes. Y otro elemento muy importante que se considera un reto es la dotación de recursos para la atención de esta población. Hablamos de muchas instituciones cuyos servicios están sobresaturados. ¿Cuáles son las fortalezas que identificaron? Por un lado, hablan del reconocimiento de que la perspectiva de género en los servicios permite el reconocimiento de las identidades, de la diversidad de las personas. Eh, Hablar, por ejemplo, de la identidad de género en el DIMEX, necesidades de las mujeres y las niñas como grupos vulnerabilizados. Mejorar las normativas, el reconocimiento de derechos, es decir, un acercamiento crítico con unos lentes de género o con una mirada crítica de género nos permite mejorar o identificar las mejoras que se necesitan en normativa y para el acceso a los derechos.
La aspiración permanente a la calidad de vida que deben tener estas personas y la identificación de necesidades, pero desde una mirada de género. Tomar en cuenta las necesidades que tienen las personas que experimentan la migración y se aborde de forma integral, potenciando el respeto con estas personas. Generar y socializar información especializada derivada de estudios e investigaciones, es decir, la perspectiva de género se considera un elemento clave al momento de hacer investigación y generar datos, porque nos ofrece una visión complementaria a lo que tradicionalmente recuperamos cuando hacemos indagación sobre la situación de la población migrante. Y luego, sobre los mecanismos de incorporación, para la perspectiva de género se hace referencia al trabajo que hacen las ONGs y el trabajo en equipo. De nuevo, parece que la articulación es un elemento clave que se rescata. Finalmente, ¿qué limitaciones tenemos cuando hablamos de la inclusión de la perspectiva de género? Bueno, en este momento, de nuevo destaca la falta de capacitación, la falta de datos desagregados que vayan más allá del binarismo, mejorar la difusión de la información, es decir, no estamos haciendo un entronque con cómo esa información se genera y cómo se divulga. Espacios de intercambio también, la necesidad de interactuar con personas de un mismo sector que trabajan en función de una misma meta. Limitaciones temporales en la formación continua y esto nos refiere a otro elemento que les comenté previamente, que son esas necesidades variadas de capacitarse, donde no puedo capacitarme por largos periodos de tiempo, sino por periodos concretos. La falta de recursos básicos para personas migrantes, servicios que están rebasados, inclusive recortes presupuestarios. Otra limitación que tiene que ver con la deficiencia de los servicios públicos, que en este momento apuntan con mucha claridad al tema de la salud, el desconocimiento a nivel gobierno sobre el problema de la población migrante y la carencia de articulación. La violencia y los estereotipos que siempre están presentes y la falta de leyes que tengan un componente interseccional, que además se va a relacionar con esa voluntad política para diseñarlos. Estos son los principales hallazgos de esas mesas de trabajo. Ahora vamos Ahora a presentar con, el curso. gracias. Ahora con todos estos hallazgos y todos estos insumos que tuvimos en estas tres fases anteriores, la propuesta era diseñar e implementar un curso, ¿verdad? Entonces lo logramos hacer. Este curso se llamó La migración desde la perspectiva de género y se desarrolló del 6 de mayo al 9 de junio. Realmente venimos cerrando. Fue un curso autogestionado con 4 sesiones donde los temas que, digamos, temas sombrilla o los temas principales que logramos ahí identificar fue la migración y sus causas estructurales, los principios de igualdad y no discriminación en el contexto migratorio, la perspectiva de género, el enfoque interseccional en el estudio de las migraciones y también la importancia del trabajo interinstitucional en el abordaje de las migraciones. Em, el objetivo fue poder estudiar las dinámicas migratorias regionales, incorporando el análisis crítico de la perspectiva de género, pero también el enfoque interseccional con el fin de comprender cómo el género influye en la migración, pero también cómo la migración influye en la construcción social del género. Contarles que lo que intentamos hacer como equipo fue hacer un curso que fuera muy interactivo, porque además al ser autogestionado, pues que pudiera conectar con la población que se interesó en ser parte de esta validación. Y a la vez aplicamos una serie de casillas y demás que llevaban a materiales complementarios. Esos materiales podían ser videos, podían ser textos, también les redirigía a perfiles o a plataformas, portales específicos de instituciones claves como la OIM, ACNUR, ONU Mujeres, etcétera, ¿verdad? Contaban con estadísticas, etcétera, que tuvieran realmente a mano muchísimo material para poder, pues, no solo pues pasar el curso, ¿verdad? Sino que también tuvieran insumos para su trabajo en el que se desarrolla. Em, Cada una de las secciones tenía una evaluación final, ¿verdad? Que les abría, digamos, la posibilidad de seguir con la sesión siguiente, que era un cuestionario igual, autoaplicado, y quienes pasaban este cuestionario, pues pasaban a la sesión siguiente. Y finalmente se les pidió un proyecto final donde pudieran aplicar los aprendizajes obtenidos en el curso. Todo esto se llevó a cabo a partir del aula virtual de la Universidad Nacional.
A nivel general, contarles que como era la primera, pues la primera vez que pues damos el curso y era una validación, el curso se abre para 30 personas. No obstante, el mismo día que se abre, se completa el cupo, ¿verdad? Entonces, al final logramos abrir unos espacios más y cerramos con 36 personas. No obstante, bueno, en este caso se inscribieron 32 mujeres y 4 hombres, pero de estas 36 al final solamente 28 inician el curso. Hay 8 personas que no ingresan a la plataforma, no inician, solo una de estas personas envió una justificación formal. Este, y de estas 28 personas que se quedan, 25 aprueban. Hay 3 personas que pierden el curso, pero es porque no lo completan. Una de esas personas hace una sesión, otra hace 2 y otra hace 3, pero no finalizan tristemente el curso. Sin embargo, hay 25 que sí lo llevan a cabo. La participación fue sumamente diversa y eso pues nos complace muchísimo. Contamos con participación de diferentes municipalidades en la inscripción, población de Nicoya, Cotobruz, Buenos Aires, Coicochea, Heredia, Desamparados, Alajuela, San Pablo, Barba. También con la participación de varios ministerios, entre estos el Ministerio de Educación Pública, el de Seguridad Pública y también el de Gobernación y Policía. Contamos con la asistencia también de organizaciones estatales como la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Administrativo Migratorio, el Poder Judicial, el IMAS y la Dirección General de Migración y Extranjería. Y de nuevo también nos apoyaron las ONGs. Aquí tuvimos participación de MUSADE, de Goles, de la Asociación Red de Mujeres Nicaragüenses en Costa Rica y de Enlaces Nicaragüenses. También contarles que contamos con mecanismos de validación. Hicimos un pretest de 20 preguntas en escala Likert que recogía diferentes afirmaciones, mitos, estereotipos que fueron resultados tanto de los grupos focales con la población migrante como con la información que salió en las entrevistas a las instituciones. Este mismo instrumento se volvió a pasar al cierre del curso para poder confrontar si había un cambio en las percepciones que tenía la población una vez que había pues desarrollado el curso como tal. Y finalmente también estas personas que matriculan este curso y que lo completan, les pedimos que evalúen su experiencia, ¿verdad? Con respecto a los contenidos del curso, a la modalidad, entre otros. Como les decía, en el caso del pretest y el posttest, aquí una salvedad que hay que hacer es que en el primero, la primera vez que se pasa, pues lo completan todas las personas inscritas, entonces lo llenan 36 personas. La segunda vez que se hace, solamente lo hacen las personas que completan el curso y de las 25 que aprueban, solo 22 lo hacen. Entonces, hay algunos resultados que de repente no podrían concretarse como tal porque realmente la diferencia pues es valiosa, ¿verdad? Sin embargo, los resultados son muy oportunos. El contenido de este pretest, como les decía, tenía que ver más con mitos y estereotipos asociados a los derechos de la población migrante, el tema de salud, información, educación, en cuanto a seguridad nacional, etcétera. A nivel general sí hay una diferencia y ahorita lo vamos a ver en cómo se reconocen esos estereotipos una vez que se lleva el curso. A nivel general también las respuestas son muy estándar, los resultados son muy similares en las diferentes preguntas, solo hay 6 respuestas que de alguna forma presentan una variación que vamos a verlo también, pero a nivel general logramos ver que sí hay una apropiación de los conceptos y de los fines que conllevan la integración de la perspectiva de género y la interseccionalidad en el trabajo de las migraciones. Esto esperamos que más allá de que sea un alcance y un objetivo logrado del curso, que también se vea aplicado en la experiencia laboral de las personas que participaron de este. Y aquí les mostramos como las 6 frases que de alguna forma mostraron una variación mayor en el pretest y en el posttest. Una de estas, la afirmación era que la población migrante tiene acceso fácil y eficiente a los servicios de salud y educación en Costa Rica. Y si bien la mayoría estuvo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en la primera vez que se responde, este porcentaje sube de un 72.2 a un 86.4 sumando ambas respuestas, ¿verdad? Entonces sí vemos que hay un reconocimiento mayor de que esto es un mito.
También preguntamos si hay suficiente información sobre la situación de la población migrante en Costa Rica, lo que esto permite tomar decisiones en los servicios ofrecidos. Y de nuevo, la mayoría de los porcentajes responden a no estar de acuerdo con esta afirmación. Y esto es muy importante porque coincide con los resultados que nos decían las instituciones de la necesidad de construir más bases, más datos que favorezcan la toma de decisiones a nivel general, a nivel del país, ¿verdad? Que a pesar de que hay mucha investigación, faltan datos específicos y principalmente con respecto al tema de género, que favorezcan esta toma de decisiones. Entonces, también de nuevo se comprueba con la aplicación del pretest y el posttest en el curso. Preguntamos también si las mujeres nicaragüenses y las costarricenses experimentan de igual manera la discriminación. Al inicio, un 41.7 dijo que no estaba de acuerdo y esto sube a un 59.1. Esto también pues nos parece muy satisfactorio porque es claro que las personas que llevan el curso reconocen que no solo el género es una condición que juega en los factores de vulnerabilidad que pueda tener la persona, sino otras condiciones que se dan en lo que nosotras llamamos la interseccionalidad. Y en este caso, que es el tema de la migración y otras razones también como el tema de la pobreza o la maternidad que podrían tener estas mujeres. Preguntamos también si era importante, consideraban que era importante incluir la perspectiva de género en los servicios que se brindan a la población migrante y este porcentaje subió de estar totalmente de acuerdo de un 86.1 a un 95.5. Es decir, que hubo un aumento significativo en las personas que validan esta posibilidad como importante. Preguntamos si esta perspectiva permite también ver otras condiciones como la discapacidad, la condición económica, entre otros, y que si estas condiciones en conjunto favorecen el acceso a sus derechos. Y esto pasó de tener un 44.4% de totalmente de acuerdo a un 63.6%. Finalmente retomamos la frase que nos decían en los grupos focales de que se les exige que las mujeres migrantes nicaragüenses deben tener pocos hijos para favorecer su integración al país. Y si bien en la primera consulta ya el porcentaje de por sí ya era alto de las personas que no estaban de acuerdo con esto, sube de un 55.6 a un 68.2. Eso quiere decir que se reconoce que esto es un mito, ¿verdad? Que es un estereotipo y que no debería realmente de presentarse. Y con respecto a los resultados de la evaluación del curso, igualmente tuvimos 22 respuestas. Aquí, como les mencionaba, se presentaba tres partes este instrumento, que era evaluar sus conocimientos, los aspectos generales con respecto al formato, contenido, modalidad y algunas preguntas abiertas de recomendaciones y observaciones. En cuanto a los contenidos adquiridos, en todos los contenidos tuvimos una valoración que superó el 50%. Y lo vemos aquí de manera gráfica, cómo evalúan cada una de las sesiones que se llevaron a cabo. Y vemos que principalmente la población se pues decantó por la opción de excelente y en segundo lugar como muy bueno, entonces, y satisfactorio. No tuvimos, digamos, como otras valoraciones en este caso, lo cual pues obviamente nos satisface mucho. En la segunda parte se trabajó sobre diferentes afirmaciones. Todas tuvieron un porcentaje arriba del 50%, ¿verdad? Con la opción de muy de acuerdo. Y se muestra una valoración muy positiva hacia la experiencia que se desarrolló en el curso. Tal vez ahí mostrarle como las tres ideas, tal vez que tuvieron una variación mayor, porque las otras sí fueron como muy homogéneas sus respuestas. Y una fue la programación de actividades y era consistente con la distribución del tiempo. Entonces vemos tal vez como la barrita de más hacia la izquierda, al menos de mi pantalla, que es como un color turquesa, donde está, ¿verdad? Las opciones de mayoritariamente muy de acuerdo y creo que una persona que menciona en desacuerdo. En cuanto a la metodología, que sería la que es como un poco más verde limón, ¿verdad? La metodología propuesta para la evaluación es pertinente. Hay un mayor porcentaje que está de acuerdo con esto, pero también hay algunas respuestas que se decantan por de acuerdo, ni desacuerdo o en desacuerdo.
Y finalmente la duración establecida, si permitía abarcar todos los contenidos establecidos en el programa. Y a pesar de que sí, la mayoría está en la opción de muy de acuerdo, también las otras opciones pues tienen una respuesta importante, ¿verdad? Que no se presenta. Aquí estamos viendo tres, creo que eran como 10 consultas que se hacen. Las demás sí estuvieron como en su mayoría en muy de acuerdo, o muy de acuerdo, pero muy similares. Y la tercera parte eran preguntas abiertas donde consultamos si tenían recomendaciones hacia el curso y si tenían alguna observación. En general, podemos decir que fue una valoración muy positiva en cuanto a la calidad y la accesibilidad de los temas, y el contenido fue calificado como relevante y necesario. Algunas de las observaciones que tenemos destacan que la articulación efectiva de las diferentes perspectivas y realidades de las personas migrantes fue muy atinada. Mencionan que los materiales fueron de mucha utilidad y recalcan el acceso a recursos de organismos internacionales que, como les decía, se podía ir de una forma muy sencilla. La estructura del curso la consideran que es clara y concisa, dinámica y facilita la comprensión y sensibilización del tema. El diseño efectivo para el abordaje de los contenidos y la forma en que se presentaron los materiales y la información consideran que fue bastante buena, bastante aceptada. También mencionaron que era necesario hacer mejoras y en esto es lo que vamos a trabajar en lo que nos queda del proyecto. Una opción es incluir espacios sincrónicos con charlas breves, pero siempre manteniendo la modalidad de autoaprendizaje. Entonces, sí estuvo pues bien valorada esta modalidad, pero también facilitar encuentros virtuales. Algún punto de encuentro ellos mencionaban que para atender dudas, para fomentar el debate de experiencias y también como para poder lograr esa cohesión grupal que cuando es autogestionado pues no se da. Algunas personas mencionan que sería importante una modalidad presencial o contar con una documentación física impresa para poder tener una facilidad mayor en la consulta. Extender la duración del curso para profundizar en las lecturas de apoyo, que son valiosas, y ajustar los materiales al tiempo disponible, explorando otros mecanismos de evaluación. Y tal vez aquí fue como no sé si un error, pero por parte del equipo docente, tal vez no fuimos lo suficientemente claras en mencionar que las evaluaciones digamos, se enfocaban más en el proceso de lectura de la presentación en sí, ¿verdad? No necesariamente en los materiales de apoyo, porque realmente eran muchos. Entonces, estos pues eran un poco más de materiales para que las personas pudieran llevarse a su trabajo, pero no necesariamente para el curso en sí. Y pues claramente algunas personas consideraron que podía ser muy abrumador tanto material para poder hacer la prueba final de la sesión, que tal vez en eso también vamos a retomarlo para la versión final del curso. En cuanto a las observaciones, mencionan que algunas personas prefieren la modalidad presencial, sin embargo, no tiene mejoras que recomendar porque considera que el curso cumplió con sus expectativas en cuanto a la información, fácil acceso y el acompañamiento cuando se requirió. Nos felicita por la iniciativa e insta a que esos temas tan pertinentes y necesarios lleguen a más personas. Otra persona nos dice, los materiales de información proporcionados son de mucha utilidad. Me gustó mucho que en cada sesión se puede acceder a materiales de las páginas de los organismos internacionales que tratan de la materia. Otra nos dice que ojalá se mantenga, que es muy interactivo. A otra le gusta mucho el formato, sienta que ha aprendido bastante y por el momento no tiene pues mayor observación. Y recomendaría a otra persona más debate de los participantes en temas abordados desde la experiencia de la población que lleva el curso, y también un encuentro virtual para poder evacuar algunas dudas. Y aquí les mostramos algunos, porque realmente eran muchos y de mucha calidad, los proyectos finales que pudimos obtener al final del curso, que realmente fue de muchísimo agrado poder conocer estos aportes. Tuvimos desde campañas informativas, brochure, infografías, podcasts, videos cortos, boletines, historietas. Hay una persona que hizo un cuento, poesías, que la idea era que pudieran crear este recurso y dentro de la misma tarea también tenían que indicar cuál iba a ser la forma en que lo iban a difundir a lo interno del trabajo, ¿verdad? Entonces, estos son algunas imágenes de lo que nos presentaron, pero realmente pues muy rica la experiencia.
Ok, ahora pasando a los productos que alcanzamos como parte de este proyecto que hemos implementado, hacemos un balance, ¿verdad? De que este proyecto en realidad sí cumplió con las expectativas al inicio y potenció desde diferentes lugares, por ejemplo, la articulación y la vinculación, el trabajo colectivo, la difusión de la temática, la producción académica y la transparencia de la investigación. Y esto lo vamos a poder ver por medio de estos productos que les vamos a mencionar a continuación. En términos de las alianzas, la articulación y vinculación, vamos a identificar las alianzas obtenidas a través de este proyecto. Por ejemplo, la vinculación de estudiantes asistentes al proyecto, lo cual le permite a estudiantes especialistas en género y desarrollo vincularse en temas que van a ejercer durante su profesión. También alianza con lo que era la antigua UCA, donde una especialista también de Nicaragua nos aportó desde sus conocimientos al proyecto en la fase 2 y 3 sobre todo. La vinculación con instituciones públicas, que esto lo consideramos muy valioso, desde el Instituto de Estudios de la Mujer, toda la articulación que se logró para que las instancias conocieran de los proyectos del IEM, conocieran de este proyecto en particular y quisieran trabajar con este equipo. Para nosotras es muy apreciado esa confianza que depositaron y nos gustaría continuar articulando. También en otros espacios donde nos invitaron a participar como especialistas en el tema, por ejemplo, el Estado de la región, donde se hicieron grupos focales para poder analizar los retos que tiene la atención y el acceso a los derechos de las personas migrantes. En cuanto a medios de comunicación, hemos tenido al menos 4 espacios concretos de divulgación que podemos comentarles. Por ejemplo, la Escuela de Filosofía tiene el programa Praxis. Ahí pudimos hacer una presentación del proyecto y contarles los alcances que veníamos desarrollando. Vilma Ibarra tiene un programa de radio aquí en Costa Rica, donde tuvimos la posibilidad también de hacer una referencia a los derechos de las mujeres y particularmente de las mujeres migrantes. Luego, en la Universidad Nacional, mediante la plataforma Una Comunica, hicieron un artículo sobre la investigación que se estaba implementando y también tuvimos algunos materiales que se publicaron en redes sociales, entre estos una infografía que resume las primeras fases del proyecto y resulta un aporte informativo para las personas que quieran conocer sobre esta investigación. Con respecto a la difusión y aprendizaje de la temática, aquí identificamos 3 aspectos concretos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la posibilidad de implementar la obra de teatro La Nica eh, en el auditorio Clodomiro Picado Tuay, donde tuvimos la asistencia de 200 personas. Este espacio contó al final con un espacio medio conversatorio, un estilo conversatorio, donde no solo se observa la realidad de la persona migrante nicaragüense, sino también tiene posibilidad de reflexionar colectivamente al respecto de sus derechos y necesidades. La implementación del curso, claramente, que para nosotras es un espacio donde logramos concretar ese proceso de enseñanza y aprendizaje al respecto de la migración con perspectiva de género. Y bueno, y que Selene ya les comentó el detalle del proceso implementado. También la Escuela de Relaciones Internacionales nos invitó a la conferencia regional sobre migración en tránsito, donde pudimos no solo comentar nuestros hallazgos, sino también conocer hallazgos de otros procesos de investigación que se están implementando en este momento. En cuanto a producción académica, tenemos 2 productos concretos que uno les comentó Sileni al inicio y también les recordamos que en el formulario de asistencia van a poder marcar si están interesados o interesadas en recuperar este contenido, que es un capítulo sobre el tema de las migraciones, pero desde la perspectiva de la vivencia y la violencia que se puede experimentar en el proceso migratorio. Esto en la línea editorial Género y Diversidad Cultural que tiene el IDESPO. También estamos en proceso de diseño de un artículo científico sobre la fase 2 de la investigación que tuvo que ver con el trabajo con instituciones. Finalmente, en términos de la transparencia y devolución de resultados, vamos a encontrar diferentes alcances. Por ejemplo, esta investigación contó con un riguroso seguimiento del Comité Ético Científico de la Universidad Nacional, donde se nos pedía informes trimestrales y anuales sobre el desempeño del quehacer de la investigación. Luego, se va a diseñar un plan de gestión de datos como requisito de la universidad para poder consignar los aspectos técnicos del uso de la información recuperada en esta investigación y que para nosotras es muy importante porque no solo volvemos a reafirmar
nuestro interés de anonimizar y proteger la confidencialidad de nuestros informantes, pero también velamos por contribuir al conocimiento y que las personas puedan apoyarse de esta investigación para hacer más investigación. Luego tenemos 3 espacios donde hicimos devolución de resultados, que hoy es uno de estos, pero también en el primer momento de la investigación hicimos una devolución a las personas migrantes que nos contribuyeron en una primera etapa. En un segundo espacio es el conversatorio que implementamos el año pasado, donde contamos tanto en el primer espacio como en el segundo con el apoyo del Servicio Jesuita. Y en el segundo espacio se integra Fundación Mujer. En este tercer espacio nos acompaña hoy una invitada de Hayas, Costa Rica, que también complementa nuestro conocimiento y devolución de resultados acerca del proyecto. Y bueno, tal vez antes de pasar a las conclusiones, quería mencionar con lo que menciona María Amalia en la diapositiva anterior, que el artículo que se está haciendo sobre la segunda fase la tomamos en consideración porque tiene que ver con la importancia del trabajo de las instituciones en el abordaje de la migración. Y cuando hicimos este proyecto, nos encontramos que hay muy poca bibliografía con respecto al trabajo que hacen las instituciones en este tema, desde el tema de género, ¿verdad? Entonces, por eso consideramos que era necesario hacer este artículo, que está ya un 80% de elaboración y que esperaríamos prontamente también, posiblemente como hacia finales de año, que salga publicado, ¿verdad? Entonces, sí quería como retomar eso porque sí es importante darle un lugar al papel que tienen las organizaciones en el trabajo de la migración. Pero bueno, ya para ir un poco cerrando, contarles dentro de nuestras conclusiones, que son muchas, pero algunas de las que pudimos también resaltar, es que claramente el género influye en el tema migratorio, pero también la migración viene a indagar y a, de alguna forma, confrontar ya los patrones de género que se tienen. Aunque la población migrante se reconoce claramente sujeta de derechos, hay diferentes barreras que se establecen y yo diría que a nivel país que se fortalecen para poder limitar el acceso a sus derechos. Se identifican necesidades por parte de las instituciones en el caso del reforzamiento de información y la necesidad de seguir creando bases y estadísticas y datos en general que favorezcan este acceso a la información, pero también una articulación conjunto entre diferentes instituciones para poder fortalecer sus servicios. Reducir también situaciones de discriminación, reconocen la importancia de trabajar el tema migratorio con las diversidades en su generalidad y también hay un interés por incorporar el tema de la perspectiva de género y la garantía de los derechos de las personas migrantes. Finalmente, consideramos que el curso que logramos al final implementar resultó una herramienta óptima para fortalecer el acceso a la información por parte de las diferentes personas, pero también el uso del material interactivo y robusto facilitó ese desarrollo de saberes que ya muchas de estas personas pues traían mucho conocimiento y pudieron aportar desde sus contextos específicos al curso. Y finalmente queríamos agradecer pues, a muchas personas, y sé que me voy a olvidar de algunas, pero en forma enfática, a las mujeres y hombres participantes nicaragüenses que confiaron en nosotras y nos prestaron sus vivencias para poder construir todo este proyecto. A las estudiantes asistentes que estuvieron a lo largo del proyecto, principalmente a la compañera Paulina Rodríguez, que nos acompaña hoy y que estuvo, creo que, no sé, un 80% del proyecto y realmente hombro con hombro con el equipo docente y de verdad que muchísimas gracias. Y en nombre de ella también le agradecemos a Valeria Aguilar, a Alison Araya, a Valeria Calderón, a Mariana Cascante y a Jennifer Rodríguez. Al mismo tiempo, queremos hacer un agradecimiento efusivo al Servicio Jesuita para Migrantes, a la Fundación Mujer y a Hayas Costa Rica por acompañarnos en estos 3 espacios de discusión. Sin embargo, también en nombre de ellas y ellos, queremos agradecer al resto de organizaciones, tanto estatales como ONGs y organismos internacionales, que nos acompañaron en la parte de indagación de resultados que por una cuestión de anonimización y de confidencialidad no podemos mencionar, ¿verdad? Porque es quienes nos dan realmente los datos, pero en el nombre de ellas 3 que nos acompañaron en estas devoluciones de resultados, pues agradecemos a cada una de las organizaciones por su acompañamiento. También queremos agradecer a la compañera Greta Fajardo, quien fue una colaboradora y aliada a Donoren en varias fases del proyecto, compañera nicaragüense,
Y de manera efusiva también a la compañera Marisa Salgado, quien estuvo acompañando en toda la estrategia de comunicación, y en nombre de ella también agradecerle a todo el personal administrativo y académico del IEM que estuvo pues acompañándonos en todo este proceso. Y para cerrar, aquí les dejamos el contacto tanto de la compañera María Amalia como el mío y directamente el del Instituto de Estudios de la Mujer. Y también les invitamos a que puedan seguirnos en las redes sociales para que puedan tener más información de las diferentes actividades que se realizan dentro del instituto. Y con esto finalizamos. Bueno, agradecemos la riqueza de los resultados y la experiencia compartida por ambas académicas. Les recordamos enviar sus consultas o comentarios a través del chat de la plataforma. Al final abriremos un espacio para profundizar en esta conversación. Y de una vez damos la bienvenida a Angie Solórzano Fernández de Hayas, Costa Rica. Angie es experimentada profesional con un máster en Economía del Desarrollo y una licenciatura en Trabajo Social, ambas de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica respectivamente. Cuenta con amplia experiencia en gestión de proyectos y desarrollo comunitario, así como en la implementación de metodologías participativas. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de inclusión económica en Hayas, Costa Rica, donde participa de iniciativas para la inclusión económica y social de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y con otras necesidades de protección internacional. Angie nos ofrecerá una mirada externa desde su experiencia en el campo acerca de los hallazgos que acabamos de conocer. Antes de darle la palabra a la expositora, le solicitamos registrar su asistencia en el enlace que se está compartiendo por medio del chat de la plataforma. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy la palabra a Angie. Buenos días, espero que se me escuche bien, espero que podamos como participar más en este ya espacio, ¿verdad? Que tenemos. Creo que agradecer también por la oportunidad de conversar estos hallazgos, ¿verdad? También desde otras experiencias, porque efectivamente en el abordaje, digamos, con un enfoque de género de las migraciones, ¿verdad? Hay muchísimo trabajo todavía pendiente, entonces yo traje una pequeña presentación de un programa que estamos trabajando en Hayas Costa Rica en alianza con Glasswing, eh, en el que esta intención de que el enfoque de género, ¿verdad?, sea parte del servicio que brindamos, ¿verdad? Se ha estado realizando un trabajo en diferentes comunidades del país, entonces algunas de estas representaciones sociales, algunos de estos elementos que se pueden ver en el trabajo institucional, digamos, lo hemos podido ver, entonces la idea es un poco primero presentarles un poco este programa para que podamos entrar en contexto y después poder comentar a la luz de lo que nos han expuesto, ¿verdad? María Amalia y Sileni de previo. Entonces, procedo a compartir pantalla, me indican si se ve. Y bueno, les decía que les quería exponer específicamente un programa que se llama Tejiendo Caminos, que estamos desarrollando, como les digo, entre Hayas y Glasswing, ¿verdad? También un poco por esta intención de que las instituciones, ¿verdad?, logremos generar alianzas para hacer un trabajo que sea más fuerte, ¿verdad? Que es algo que hemos visto a lo largo del camino, ¿verdad? Desde que lo formulamos, se formuló el programa, pero ahora en ejecución, cómo es de necesario, ¿verdad? Y es algo que las mismas instituciones mencionan, esta necesidad de trabajo en conjunto. Nada más como para encuadrar un poco en dónde está el programa, ¿verdad? Lo estamos desarrollando Hayas y Glasswing, como les digo, Hayas es una organización no gubernamental fundada a finales del siglo XIX para apoyar a personas judías que huían de Rusia y Europa del Este. Y nos enfocamos en los valores de acogida de las personas extranjeras y protección de las personas refugiadas. Y trabajamos en 23 países. En Costa Rica estamos desde el año 2017 y todos los servicios que brindamos son totalmente gratuitos. Por su parte, Glasswing busca fomentar el cambio, invirtiendo en las fortalezas y los recursos de las comunidades, en la infraestructura y en su gente, ¿verdad? Tienen programas y proyectos de diferente tipo en el área de educación, salud, empoderamiento juvenil y comunal, eh, y formando el empoderamiento comunal, también trabajando en temas de la salud mental. Y en este
En este programa tuvimos, ¿verdad?, la intención de trabajar con la población beneficiaria que tiene que ver con personas en necesidad de protección internacional, sean estas solicitantes de refugio o refugiadas, personas en riesgo de apatridia o apátridas y otras con necesidad de protección internacional, personas con protección complementaria, migrantes en tránsito y personas migrantes en general con alguna vulnerabilidad. Y aquí les puse en este cuadrito ¿verdad?, tema de que, ¿verdad?, en esta intención de transversalizar el género, ¿verdad?, trabajamos en especial con mujeres y niñas, si hay participación de personas de la comunidad de acogida, sean hombres y personas de la comunidad LGBTIQ+, en algunas de las acciones que desarrollamos. Y la información que voy a presentar, que digamos se vincula con la investigación que desarrollaron las colegas, la hemos recopilado, ¿verdad?, nuestro trabajo en las comunidades de San Carlos, San Ramón, Atenas y Heredia, que fueron donde estamos desarrollando estas intervenciones, porque a pesar de que también tenemos trabajo en fronteras, este programa en específico, ¿verdad?, lo que busca es que aquellas comunidades, digamos, en las que encontramos que hay población migrante refugiada, ¿verdad?, en condición de vulnerabilidad, pueda acceder a diferentes servicios. ¿Cuál es la meta de ese programa? Bueno, que todas estas personas, ¿verdad?, ya, como les digo, en estas categorías migratorias, refugiadas, solicitantes, migrantes vulnerables en Costa Rica, en especial mujeres y niñas, vivan libres de violencia, atiendan necesidades básicas, generen ingresos y puedan acceder a oportunidades legales que les apoyen a vivir en dignidad a través de un enfoque de protección basada en la comunidad. El programa en general, digamos, atiende a todas estas personas desde tres áreas de intervención. Una es la protección legal, ¿verdad? Buscando asegurar el acceso a derechos, el acceso a una documentación para acceder a esos derechos, ¿verdad? El área de inclusión económica, que busca que se generen medios de vida dignos y sostenibles. Y el área de prevención de la violencia basada en género, ¿verdad? Con acciones de atención y prevención de la violencia. Además, todas estas transversalizadas con actividades de apoyo psicosocial que la experiencia nos ha dicho que es sumamente importante, digamos, para lograr la inclusión social y la protección. Y yo lo que quería compartirles de todo este programa y traía estas diapositivas de previas como para encuadrarnos es sobre algunos hallazgos que hemos encontrado en este proceso de trabajo, porque el proceso de trabajo llevó por varios meses, ¿verdad?, un proceso de diagnóstico comunitario, que es un diagnóstico participativo y que fue un diagnóstico guiado por los enfoques de derechos humanos, de diversidades, de género y de interseccionalidad, ¿verdad? Necesarios, digamos, como para poder entender la realidad de estas personas que eran la población beneficiaria, ¿verdad? Y buscar las estrategias más adecuadas para brindarles atención a esas necesidades dentro de los objetivos del programa. Y, ¿verdad?, algunos de los hallazgos que pudimos encontrar en este proceso, ¿verdad?, ha sido la importancia que tienen las redes sociofamiliares e institucionales, ¿verdad?, para el logro y el acceso a los derechos de las personas migrantes, ¿verdad? Sabemos que el hecho de haber sido desplazado de mi país de origen y encontrarme en un nuevo país, ¿verdad?, implica que no tengo muchas veces, ¿verdad?, los vínculos necesarios, digamos, para acceder a los derechos y suplir necesidades en general, ¿verdad? Entonces, este es uno de los hallazgos relevantes, ¿verdad? Y bueno, para contarles un poquito, en este diagnóstico participativo, lo que buscamos fue conocer de primera mano, ¿verdad? Por eso es participativo, porque quisimos escuchar las voces de niñas, de mujeres, de personas trabajadoras en general, de personas de la comunidad LGBTIQ+, de adolescentes, sobre cuáles eran también esas necesidades y retos, ¿verdad? Con especial énfasis en temas de género, pero también en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y identificamos un sinfín de necesidades y retos que varían un poco, ¿verdad?, dependiendo de la comunidad, pero en general les quise traer algunos de estos retos por los que es tan importante que se desarrollen este tipo de currículas como la que está desarrollando el IEM, ¿verdad?, de mantener actualizada la institucionalidad y mantenernos en una revisión constante, porque estas necesidades y retos además no solo varían dependiendo de las localidades, y uno puede extraer generalidades, si bien es cierto, pero lo cierto es que pues hay que entender esa
realidad para poder transformarla, ¿verdad? Bueno, esto que mencionaban y estaba en la investigación que desarrollan, ¿verdad? De cómo el continuum de la violencia afecta, ¿verdad? La vivencia de, sobre todo las mujeres migrantes, ¿verdad? Y bueno, también en el caso de la investigación que estuvimos desarrollando, de las personas de la comunidad LGBTQ+, cómo salen del país de origen muchas veces por temas vinculados a violencia de género, violencia económica, física, emocional, y llegan al país, ¿verdad? Y enfrentan todavía diferentes formas de violencia. Y si bien es cierto, en el diagnóstico encontrábamos que muchas veces tal vez no saben diferenciar, ¿verdad? Los tipos de violencia, lo cierto es que sí la identifican, ¿verdad? Y creo que eso también era parte del estudio. No es que las personas no sepan que están viviendo violencia, ¿verdad? Es que a veces hay una normalización y naturalización de esa violencia, entonces, y hay otros aspectos, ¿verdad? Que se vinculan a que nos mantengamos, las mujeres se mantengan más bien en ciclos de violencia, o las personas de la comunidad, como les decía, que también fue uno de los hallazgos. Otra de las necesidades o retos que encontramos es la necesidad que tiene una persona desplazada al llegar al país de generar medios de vida, ¿verdad? Es decir, formas de alcanzar recurso económico, digamos, para suplir necesidades, pero que estos medios de vida sean dignos y sostenibles. ¿Por qué pongo estas dos palabras de dignos y sostenibles? Y se menciona también, como les digo, mucho en el diagnóstico, es las condiciones estructurales, incluso prácticas institucionales, ¿verdad? Permiten o propician que las personas estén envueltas en trabajos informales, ¿verdad? Entonces, esos trabajos informales, si bien sí permiten generar algunos medios de vida y suplir algunas de las necesidades, no permiten cubrir todas y además no son sostenibles, ¿verdad? Sino que vulneran gran cantidad de derechos y hacen de alguna manera que la persona se mantenga en esa situación en la que no puede acceder a otro tipo de derechos. Una de las necesidades más importantes y que se vincula con las anteriores, ¿verdad? Es el tema de la documentación, porque no puedo acceder tal vez a servicios que garantizarían mantenerme libre de violencia, no puedo acceder a medios de vida dignos y sostenibles si no tengo un documento, que esto es un tema central y que así lo plantean las personas con las que nosotros trabajamos, ¿verdad? Necesitan y hablan de la información para acceder a sus derechos y específicamente de la documentación. Sabemos que hay barreras, ¿verdad? Para que puedan acceder a la documentación por costos, por información, muchísimo. Hay muchas barreras, digamos, institucionales que impiden que la persona pueda acceder a un documento que además no, que cuando se vence yo pueda tener la cita de una manera oportuna, ¿verdad? Para poder seguir accediendo a los derechos. El alto costo, como decíamos, es un factor importante, ¿verdad? Que se mantiene, ¿verdad? Y con el que todavía tenemos que generar, ¿verdad? Opciones, ¿verdad? Porque entonces no accedo a un trabajo formal porque no tengo la documentación adecuada, pero entonces al no tener ese trabajo formal, no tengo los ingresos suficientes para pagar el documento que me permitiría otro tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces es un poco como cíclico y es algo en lo que hay que trabajar. Y un reto, efectivamente, es generar la autosuficiencia, ¿verdad? Que las personas puedan acceder a vestido, alimentación, vivienda de una manera digna. Como les decía, si obtienen los ingresos muchas veces por empleos informales, se normalizan oficios y roles, digamos, en los que muchas veces las representaciones sociales surgen de ahí, ¿verdad? De lo que decimos que justamente por como obligamos o orillamos a las personas a estar, ¿verdad? Deciden, o más bien deben, son orilladas, más bien, insisto, a ciertos tipos de trabajos que mantienen esas representaciones sociales que dicen que son las personas que son más fuertes para llevar esa carga de trabajo, que sí estarían dispuestas a aceptarla, ¿verdad? A generar esta autosuficiencia, sobre todo para las mujeres, que es uno de los hallazgos bueno, que creo que es algo que conocemos, ¿verdad? La barrera del cuidado es sumamente importante, ¿verdad? Las mujeres tienen muchas barreras para en generar estos medios de vida porque deben dedicarse a labores de cuidado que no son remuneradas y si se dedican a labores de cuidado domésticas que sí son remuneradas de una manera insuficiente. En ese sentido, hemos encontrado, ¿verdad? En la práctica institucional que el emprendimiento muchas veces se materializa como la fórmula, ¿verdad? De que generen medios de vida, mientras también se dediquen a labores de cuidado por el permiso que puede dar este tipo de prácticas de empleo, ¿verdad?
pero sabemos en el país, ¿verdad? Muchos de los estudios sobre el tema de emprendimiento nos llaman y nos dicen, ¿verdad? Que es una forma que suele dejar a las personas en una condición de vulnerabilidad y que son, ¿verdad? Emprendimientos de subsistencia que además no son sostenibles a lo largo de los años. Entonces ahí hay una necesidad, ¿verdad? De, por ejemplo, brindar formación y capacitación para que pueda ser un medio sostenible y seguro. ¿Verdad? Otro de los temas que surge y salta y sale muchas veces en el diagnóstico, ¿verdad? Es el tema de salud sexual y reproductiva. Hay una barrera en cuanto al acceso a información, pero ¿verdad? Que probablemente enfrenten muchas personas en condición de vulnerabilidad en el país, ¿verdad? Pero que se agudiza, ¿verdad? Para personas migrantes, además del poder acceder a productos, ¿verdad? Y esto muy vinculado a una visión desde la interseccionalidad, donde las mismas vulnerabilidades colocan a las personas en una condición de pobreza, ¿verdad? Y que no puedan acceder a algunos de los productos necesarios. En cuanto a otro tipo de servicios también que podemos ver, pues bueno, siempre barreras en el área de educación, ¿verdad? De salud, ¿verdad? Que creo que se han mencionado el día de hoy, entonces no voy a parar mucho en esto, ¿verdad? Pero interesante saber que una de las barreras en el acceso a los servicios es, sí, las instituciones ponen barreras porque no tienen procedimientos claros, porque se burocratizan los procesos, ¿verdad? Pero además terminan colocando a las personas que estaban en una condición de vulnerabilidad como cansadas de continuar haciendo exigibilidad de esos derechos. Y esto me parece importante resaltarlo porque uno de los temas, ¿verdad? Desde una perspectiva de género que hay que considerar, ¿verdad? Es que las mujeres por el rol y por la socialización que han tenido, muchas veces deciden no, ¿verdad? Defender algunos de sus derechos, pero sí se levantan y lo hacen por los derechos de sus hijos o hijas, ¿verdad? Que es algo también que de alguna manera con el tema de documentación mencionaban en la investigación de previo, ¿verdad? Y ahí también la importancia, y es algo que hemos encontrado ya no solo en el diagnóstico, sino también en la ejecución del programa, que ha sido la importancia de la atención psicosocial en este sentido, ¿verdad? Porque es el devolver a la persona, recordarle a la persona que tiene la capacidad de exigir esos derechos y de luchar para poder acceder a ellos, ¿verdad? Cuando además no debería ser una lucha acceder a un derecho. Bueno, encontramos también para el acceso a servicios, ¿verdad? Encontramos también una brecha en el tema de las rutas que hay para el procedimiento ¿verdad? Para poner denuncias. Denuncias por temas de xenofobia o discriminación o por temas de género específicamente. Hay procesos institucionales o intentos, ¿verdad? Pero la gente los desconoce y al desconocerlo la persona no puede hacer la exigibilidad ante la institución y la institución también las rutas o los procedimientos al cambiar tanto, pues se difuminan. Entonces, en un lugar me pueden decir una cosa y en otro otra, ¿verdad? Eh, Algo que veíamos en ese acceso a derechos y a servicios, nos mencionaban las personas de la comunidad LGBTIQ+, que fueron parte de este diagnóstico, ¿verdad? Que parte importante de los hallazgos sobre lo que nos dicen es que dicen tener que esconder su identidad para encontrar empleo y para percibirse o sentirse seguros o seguras, ¿verdad? Porque hay muchísimo estigma, ¿verdad? Sobre digamos, la forma en la que expresan su identidad de género, ¿verdad? Entonces, creo que ahí, en todas estas necesidades y retos que les mencioné, que todavía quedan muchos más que también están en el diagnóstico, podemos encontrar cómo se traducen, ¿verdad?, en desafíos para las instituciones y para las comunidades, que muchas veces nos permiten entender que esas representaciones sociales se traducen en atenciones que a veces son deficientes, que son discriminatorias, ¿verdad?, en algunos casos, ¿verdad?, y que además como que no permiten captar prácticas como la trata de personas, ¿verdad?, que es algo que veíamos en algunas de las comunidades en las que trabajábamos. Llegábamos a una institución y decimos que queremos trabajar con población migrante y refugiada del cantón y nos dicen, bueno, aquí no hay y las personas que hay tienen trabajo, más trabajo que las costarricenses. Y cuando usted explora con estas personas qué tipos de trabajo, qué tipos de medios de vida tienen estas personas, encontramos que en realidad probablemente estén expuestas a prácticas de trata, ¿verdad? Porque están en espacios marginalizados, están todo el tiempo
tienen, digamos, no pueden salir a actualizar su documentación porque si no el patrono les despide, ¿verdad? Y hay una total dependencia de estas personas, ¿verdad? Entonces, esto y otros factores de riesgo que se encuentran y se comunican y probablemente por esta falta de capacitación y de sensibilización realmente, digamos, se impide a brindar una atención que entienda esa necesidad. Y yo creo que todo esto nos resalta la importancia de la sensibilización y la capacitación, que además tiene que estar en constante actualización. Porque en materia migratoria, ¿verdad? Sabemos que no hay una política, una ley, ¿verdad?, que regule el tema, sino que se regula muchas veces por medio de decretos que son cambiantes. Entonces, desde lo más básico, cómo se ve mi documento de identidad, cómo accedo a él, cómo accedo a las citas para tenerlo, cómo accedo a la información al respecto, cambia. Y además, estos cambios no son transmitidos a empresas, a instituciones y a las mismas personas de una manera eficiente. Entonces, quiero resaltar la importancia de que haya una educación continua al respecto, ¿verdad? Porque si no, dejamos, digamos, de responder a las necesidades de una manera concreta. Por mi parte, estas eran, ¿verdad? Las como reflexiones que quería traer, ¿verdad? Relacionadas un poco también con lo que había podido ver del proceso de investigación. Creo que es muy necesario, ¿verdad? Que veamos como una necesidad y como una responsabilidad de las instituciones el mantenernos informados e informadas de manera oportuna. Creo que si nos preguntamos cómo se incluye, ¿verdad? El enfoque de género en el abordaje, en las migraciones, ¿verdad? Tenemos que, sí, partir de que vamos a reconocer las desigualdades que impone el sistema patriarcal, pero tenemos que además ponernos como reto superar esas barreras para el desarrollo integral de las personas, ¿verdad? Entonces identifico las barreras, ¿verdad? Y creo mecanismos y maneras, digamos, para que esas barreras puedan ser superadas. Muchas gracias, Angie, por su participación. Con esta intervención damos por concluida esta segunda parte de la actividad. Les recordamos nuevamente registrar su asistencia en el enlace que se está compartiendo por medio del chat de la plataforma. También les pedimos enviar sus consultas por medio del chat y estas se estarán haciendo llegar a las expositoras. Damos paso a compartir algunas de las preguntas que nos han llegado. Aquí tenemos 3 preguntas que van dirigidas a Sileni y a María Amalia. La primera es, ¿el INAMO ha incluido el tema de género y personas migrantes en sus objetivos institucionales? ¿Qué acciones realiza en este sentido? Luego hay otra que dice, los fondos de la Ley de Migración para la integración migratoria se están girando. ¿Incluye el tema de género? Son 4 preguntas. La siguiente es, ¿en el estudio se incluyó alguna variable para las personas migrantes de la población LGTBI más? Y una última pregunta que dice, primero quiero agradecer desde la universidad, que desde la universidad se resalte la importancia de la aplicación de una perspectiva interseccional al binomio de género y migración. Dice, quiero preguntar por qué los grupos focales fueron tan pequeños y cómo creen que esto limitó los resultados. ¿Consideran que esa primera fase es suficiente para hablar de temas comunes y diferenciados para pasar a la fase 3 y 4? ¿O más bien lo que se tiene por ahora son indicios que demandan mayor investigación? Esto dado que desde esta perspectiva no es lo mismo una joven migrante nicaragüense misquita que emigró con estudios universitarios en la represión del año 2018 que una mujer jefa de hogar que emigró desde la zona fronteriza en la década de los 90. Ni es lo mismo una mujer nicaragüense con discapacidad que vive en los Chiles que una que vive en la Carpio.
y pensar que la misma intervención puede aplicar a todas, sin una visión de las diferencias e interseccionalidades sería contraria a los derechos de las mujeres migrantes. Entonces, les paso la palabra a las compañeras. Si les parece, comienzo yo con las primeras preguntas que hicieron relacionadas con el tema del abordaje en el INAMU y también con los fondos de la ley de migración. Bueno, en estos dos aspectos sí es importante aclarar que estos dos elementos en particular no obedecen al proceso del proyecto, ¿verdad? Son aspectos específicos del INAMU, ¿verdad? Del Instituto Nacional de las Mujeres y en este caso del Ministerio de Migración y Extranjería. Entonces, en este sentido, pues no podríamos hacer una referencia explícita a estos aspectos. Sin embargo, sí podría yo adelantarme a decirle que en el INAMU sí hay, digamos, trabajo con mujeres migrantes. Eh, Luego, había una pregunta sobre la incorporación de variables de personas migrantes, específicamente lo que tiene que ver con población LGBTQ+. En el proceso de investigación, la convocatoria sí puso criterios de inclusión, tal vez se podría decir básicos, con el fin de no cerrar la convocatoria a un tipo específico de población. Entonces, abiertamente, en el fase 1 de la investigación no se presentó esta variable, pero en la segunda y en la tercera, las instituciones colocaron explícitamente este tema. Y de ahí que nosotras, particularmente para el diseño e implementación del curso, sí lo retomamos en el abordaje como una necesidad, a partir de los alcances de las necesidades de las instituciones. Y no sé, Sileni, Sí, que tal vez en esa línea y un poco también dando respuesta a la última pregunta, espero no dejar nada por fuera. Efectivamente, los grupos focales tenían criterios muy básicos, ¿verdad? Que fueran hombres o mujeres nicaragüenses, que tuvieran 5 años de vivir en Costa Rica y que fueran referidos directamente por alguna institución que fuera colaboradora del proyecto, ¿verdad? Estos eran como los criterios principales. Lo establecimos así por varias razones. Primero, para poder contar con una mayor diversidad de población, ¿verdad? Que no importaba, digamos, si de repente era una persona con discapacidad, si era una persona, aún y que fueran mayores de edad, era, digamos, como el único. No importaba si fuera una persona adulta mayor eh, o una persona que fuera parte de la población LGBTIQ+. No salió específicamente en los grupos vocales, pero sí en las siguientes fases. Y un poco lo que menciona la pregunta final, sí, realmente los grupos inicialmente solamente se pensaron en 2 grupos focales porque el producto final que realmente se plantea este proyecto es tener estos elementos bases para poder conformar la propuesta formativa, que es esta con la que estamos cerrando, y se plantean mínimo 2, ¿verdad? Y a la hora de que hacemos estos 2 grupos focales, se obtiene muchísima información que, como les digo, aquí es como una pincelada de lo que se mencionó, porque realmente era mucha la información que se obtiene, ¿verdad? Entonces, por eso se hacen solamente 2, ¿verdad? Y que son las personas que logran identificar las instituciones, ¿verdad? Para podernos referir. Esto porque no queríamos hacer una convocatoria abierta, sino que fuera digamos, una convocatoria muy clara desde las organizaciones que pudieran identificar quiénes sí podían tener, digamos, la posibilidad de participar, ¿verdad? Con toda su libertad, pues. Con respecto a la segunda parte, estamos absolutamente de acuerdo y yo creo que ese es el criterio básico para aplicar la perspectiva de género y la perspectiva interseccional. Nunca se puede pensar que estos resultados van a ser exactamente los mismos para otra población, porque estaríamos más bien yendo en contra, ¿verdad? Y en ese momento, incluso por eso pusimos los 5 años, porque esta primera fase se realiza en el 2022, justo después de la pandemia y cuando todavía teníamos bueno, y se sigue teniendo una salida muy fuerte de Nicaragua por lo que sucede en el 2018. Y esta salida del 2018 es una población totalmente distinta a la que venía saliendo antes, ¿verdad? Esta población incluye mucha población muy joven, población profesional, estudiantes, etcétera, mucha de la población LGBTIQ+, ¿verdad? Entonces, era una población muy diversa y lo que pensamos es que por lo menos tuvieran 5 años para poder tener más claridad de la perspectiva de género y del discurso de igualdad
que ya se tenía en el país, que no era lo mismo si venís llegando, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, por eso fue este criterio. Pero entonces, efectivamente, si bien puede ser que parte de la población que participó hubiera sido personal con discapacidad o adulta mayor o en estado de maternidad, eh, no recomendaríamos de ninguna forma que digamos, se aplique tal cual a una población, por ejemplo, la Mezquita, que es la que se menciona acá, pero que sí se retomen estos hallazgos para poder identificar qué de estas situaciones sí coinciden, digamos, con esta población. Entonces, igual como lo mencionan, no es lo mismo, bueno, y también tal vez mencionar, en este caso se hace solo con personas de la zona urbana por un tema de recursos, ¿verdad? Que solamente éramos dos investigadoras y pues no podíamos en este momento por un tema de recursos económicos extendernos a otras poblaciones, pero tenemos claridad, ¿verdad?, de que esa es también una limitación que no se presentaría igual si estuviéramos trabajando con población de zona sur, zona norte o otras condiciones, ¿verdad? Entonces, más bien la invitación efectivamente es que se continúe haciendo investigación desde la perspectiva de género y desde el enfoque interseccional, aplicándolo y acotándolo a las condiciones que en ese momento se vayan a presentar, ¿verdad? Porque definitivamente eso es parte, digamos, de lo que invita el enfoque interseccional. Gracias. Gracias, compañeras. Hay otra pregunta que dice, buenos días, una consulta a las personas que participaron, cuyas familias eh, eh, permanecían en Nicaragua, manifestaron intenciones de reunificar su familia en Costa Rica. En Costa Rica, no necesariamente, más bien ellas mencionaban mucho más bien esta dificultad de mantenerse en dos, digamos, entre aquí y el allá, ¿verdad? Porque tenían su familia, principalmente su familia más adulta, padres, madres, abuelas, y esta necesidad de poderles cuidar, ¿verdad? Allá y sus hijos menores acá, ¿verdad? Pero estaba también mucho como esta limitación de decir, bueno, no quiero volver, ¿verdad? Quiero quedarme acá por lo que ya tenemos, pero también yo no quiero que mis hijos pasen por la misma experiencia que pasé yo, ¿verdad? Entonces, digamos, esa posibilidad de traerse por lo menos a las personas adultas, no, ¿verdad? Sí, de pensar en sus hijos, ¿verdad? De repente habían algunas que tenían un hijo acá y el otro lo tenían allá, esa posibilidad de traérselo sí se mencionaba, pero no, digamos, de reunificar a todo el grupo familiar, no, sino más bien como esa necesidad de cómo atiendo lo que se queda allá y lo que se atiende, cómo atiendo lo que tengo acá. Bien. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Agradecemos a las expositoras bueno, por compartir sus experiencias y con esta parte terminaríamos esta tercera parte de la actividad. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional agradece a todas las personas e instancias presentes el día de hoy. Su actividad. Bueno, aquí hay otra pregunta. No, en realidad es un No. material complementario. Ok, ok. Bueno, el instituto les agradece su asistencia a la actividad de cierre, alcances del abordaje de género en las migraciones, presentación de resultados. Hacemos un agradecimiento especial al Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, a la Fundación Mujer y a Hayas Costa Rica por el acompañamiento en los diferentes espacios de presentación de resultados, pero también por el apoyo constante a lo largo del proyecto. También agradecemos a la académica Greta Fajardo por su apoyo ad honorem en varias de las acciones que conllevó esta experiencia, a las estudiantes Paulina Rodríguez, Alison Araya, Mariana Cascante, Natalie Salazar, Valeria Calderón, Valeria Aguilar y Jennifer Rodríguez, asistentes del proyecto, quienes sin duda han sido una pieza fundamental en el alcance de los objetivos del proyecto. También a la compañera Maritza Salgado por su apoyo permanente en toda la estrategia de comunicación, así como al equipo del Instituto de Estudios de la Mujer, quienes han colaborado de una u otra forma en las tareas de coordinación y difusión de este espacio académico. Reiteramos el agradecimiento y les deseamos un bonito día.
Perdón, tal vez, Anela, hay personas que están teniendo problemas con el tema de la asistencia. Entonces, si quisieran colocar aquí en el chat, antes de salirse, el nombre completo, la institución y su correo electrónico, y nosotras por acá registramos entonces no, después la asistencia. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno.